Riquísimas bendiciones a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Les traigo muchísimos saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Terminamos la semana pasada una sección que lo titulamos La Odisea es evaluada. Cubrimos 4 secciones. Vamos a comenzar una nueva sección hoy titulada La Odisea es engañada. Y quiero que me acompañen antes de comenzar hoy para introducirnos con una palabra de oración para encomendarnos al Señor. Acompáñenme, oremos. Amado Dios nuestro Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, su suficiencia y sus méritos, llegamos ante su magna y divina presencia, rogando, Padre, tu bendición sobre tu palabra. Al abrirla, te ruego que el Espíritu Santo pueda inspirarlo, pueda animarnos a estar atentos y a escuchar tu voz, que Él pueda animarnos a pegarnos a un escrito está y seguir la verdad de Cristo, abrir nuestros corazones a tu mensaje y arrepentirnos de nuestros pecados y comenzar una nueva vida en Jesús. Quédate pues con nosotros, acompáñanos y bendícenos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Esta nueva sección lo vamos a comenzar en el versículo 17, Apocalipsis 3, 17, y quiero introducirme con ese texto. Dice la palabra de Dios: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero tú no sabes que eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo, dice el testigo fiel y verdadero. En su mensaje a la iglesia de Laodicea, el testigo fiel y verdadero demuestra claramente que nuestro legalismo o nuestra suficiencia propia nos ha engañado. Apocalipsis 3:17 se divide en 2 partes. La primera parte del texto es la opinión personal de la Odisea en cuanto a su condición espiritual o personal. La segunda parte de la evaluación de Cristo es la evaluación de Cristo de la condición espiritual de la Odisea. Y mis queridos hermanos y amigos oyentes, es muy obvio y claro que las 2 opiniones están en desacuerdo totalmente. Hay una contradicción radical entre lo que pensamos nosotros y lo que Cristo, el testigo fiel, ve en nosotros. El gran problema de la Odisea es subconsciente, o sea, no sabe. Cristo dice que la Odisea no sabe que es desventurado, pobre, ciego y desnudo. En otras palabras, hemos sido engañados en cuanto a nuestra verdadera condición espiritual. No sabemos cómo realmente somos. Yo quiero que escuchen esta cita que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, en la página 252 y 253. Escuchen, ¿qué mayor engaño puede venir sobre mentes humanas que una confianza que están en lo correcto cuando realmente están equivocados? El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios en una triste decepción. Aunque honestos en esa decepción, no saben que su condición es deplorable a la vista de Dios. Mientras que la Odisea se halaga de que está en una posición espiritual exaltada, el mensaje del testigo fiel y verdadero rompe su seguridad por la denunciación alarmante de su verdadera condición de ceguera espiritual, pobreza y miseria. El testimonio es tan cortante y tan severa, no puede ser un error, porque es el testigo fiel quien habla y su testimonio es verdad. Es muy fácil, hermanos queridos, distinguir entre las obras calientes y las obras frías, o sea, entre las obras de fe
y las obras de la carne. No es por eso que la Odisea es engañada en cuanto a su condición espiritual. La razón del por qué hemos sido engañados es porque no hemos podido, como laodicenses, distinguir claramente entre las obras de la ley, o sea, las obras tibias, y las obras de fe, o sea, las obras calientes. Es demasiado fácil, hermanos queridos, confundir estas dos, porque la diferencia entre las obras de la ley, o sea, las obras frías, y las obras de la fe, o sea, las obras calientes, es una diferencia real y muy marcada, pero es muy sutil. Martín Lutero, por ejemplo, el gran reformador, confundió estas dos clases de obras cuando él condenó al apóstol Santiago por sostener las obras de fe. Lutero llamó el libro de Santiago la epístola de paja, porque creía que Santiago contradecía los escritos de Pablo y que el apóstol, estaba en lo correcto. En verdad, Pablo y Santiago están completamente de acuerdo. Los dos sostienen las obras de fe. Ambos enseñan, hermanos queridos, que la justificación genuina por fe siempre produce obras de fe. Escuchen lo que Pablo dice en Romanos 3:20 y después vamos a leer el 28. Dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. El apóstol Pablo condena cualquier esfuerzo o méritos para llegar al cielo haciendo obras de la ley. Todos los que tratan de ser justos guardando las obras de la ley nunca alcanzarán la salvación o alcanzarán el éxito. Por lo tanto, Pablo dice ahora en el verso 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Pablo enseñó lo mismo a los hermanos de Gálatas. Dice él ahí en el libro de Gálatas, el capítulo 2 y el verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Escuchen, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, escuchen, nadie será justificado o declarado santo. En otras palabras, las obras de la ley contradicen la justificación por la fe. Y yo diría, hermanos, son en verdad enemigos del Evangelio. Escuchen esta cita que se encuentra en la Review and Herald, el 15 de diciembre de 1904. Dice así, Satanás busca con toda sutileza corromper la mente y el corazón, y tiene mucho éxito en conducir a hombres y mujeres de apartarse de la simplicidad del Evangelio de Cristo. Los miembros de la Iglesia están en grave peligro en permitir que el yo tome el trono. En otras palabras, hermanos queridos, obras de la ley es lo que llamamos legalismo o justicia propia. Tales obras no tienen parte en nuestra justificación. Somos justificados solamente por lo que Cristo hizo por nosotros en su vida y en su muerte en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo condena a cualquiera que trata de añadir obras de la ley a la justificación por la fe. Noten lo que dice aquí en Gálatas 5:4. Estamos leyendo de Dios habla hoy, la nueva versión esa. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Gálatas 5:4. La justificación por la fe simplemente no puede mezclarse con las obras de la ley, jamás. Son, escuchen, mutuamente exclusivos. Pablo, por el otro lado, enérgicamente, hermanos, sostiene las obras de fe después de insistir que las obras no contribuyen para nada en cuanto a nuestra salvación. Escuchen lo que dice Efesios, el capítulo 2
y los versos 8 y 9, y Pablo habla de nuevo. Dice, en la versión Dios habla hoy, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así, ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pablo dice, en otras palabras, a los creyentes, hermanos, sin embargo, en el versículo 10, Efesios 2:10, Él, Dios, nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas, o sea, las obras, que preparó para nosotros tiempo atrás. Por lo tanto, Pablo está en armonía con Santiago, quien está argumentando que la justificación por la fe siempre produce obras de fe. Escribiendo al joven pastor Tito, Pablo le dice, ahí en Tito el capítulo 3 y el verso 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pero 3 versículos más tarde, o más adelante, Pablo dice, ahí en el versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas, y escuchen, útiles a los hombres. Notemos que las obras de fe son útiles, no para nosotros, pero a los hombres, dice el texto. Ahí en Tito 3:8. Las buenas obras revelan a los demás lo que Cristo está haciendo en nosotros. Testifican que la justificación genuina por fe está presente en nosotros. En la misma carta a Tito, Pablo dice en el versículo 2 ahora y el verso 14, Él, Cristo, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, escuchen, celoso de buenas obras. La palabra aquí, celoso, viene del griego, se traduce aquí, hermanos, o viene de la misma raíz que la palabra caliente en Apocalipsis 3 y el versículo 15. El apóstol Pablo claramente apoya buenas obras no como un medio para alcanzar la salvación, pero como un medio para demostrar la justificación genuina y para traer a otros a Cristo. Así que Pablo y Santiago están completamente, mis queridos, en armonía. Recordemos que la justificación, hermanos, es lo que Dios ha provisto para extendernos gracia imputada. Y esa gracia, hermanos, es suficiente para nosotros. No necesitamos nada más. Ilustrémoslo así. Algunos, sin embargo, pueden argumentar, no fue que los héroes del Antiguo Testamento ganaron el favor de Dios por sus buenas obras, guardando sus leyes. Por supuesto, hermanos queridos, que no. Hebreos capítulo 11 felicita explícitamente a varios santos o héroes del Antiguo Testamento por sus buenas obras y su obediencia, pero fueron felicitados por sus obras de fe. La frase por fe es repetido vez tras vez en Hebreos 11. Por ejemplo, en Hebreos 11:8 dice, por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham no sabía a dónde iba, pero obedeció al llamado de Dios. Era una obediencia nacido de fe. Abraham no preguntó si había agua potable o electricidad a dónde iba.
como lo hacen algunos misioneros hoy. Simplemente se levantó en buena fe, sin saber a dónde iba. Abraham obedeció por fe, por lo tanto sus acciones eran de fe, no obras de ley. Aunque Abraham ciertamente obedecía los mandamientos de Dios, y así fue que todos los héroes de la fe en Hebreos 11 lo hicieron igual. Verdaderas obras de fe, hermanos, siempre están edificadas sobre las promesas de Dios. Noten el contraste. Sin embargo, las obras de la ley, en cambio, están edificadas sobre promesas humanas y ejecución. Yo quisiera apelar a su corazón en este momento. En verdad, mis hermanos queridos, no podemos nosotros en nuestros méritos o suficiencia propia alcanzar la salvación de Dios. Por eso Jesucristo tuvo que venir a este mundo, hermanos, para hacer por nosotros lo que éramos incapaces de hacer por nosotros mismos. Pero hemos sido engañados, hermanos, por las obras de la ley, queriendo justificarnos ante Dios por lo que hacemos o por nuestros méritos. Y eso es una imposibilidad humana. Y la verdad es que, aunque honestamente, la Odisea, hermanos, no conoce su verdadera condición espiritual. El Señor dice, pero tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, estás muriéndote espiritualmente y no te das cuenta de tu condición. Algo parecido a lo que hemos mencionado en el pasado a Nicodemo, gran maestro de Israel, pero totalmente perdido. Pero con una cita que él tuvo de noche con Jesús, cambió totalmente la trayectoria de su vida, hermanos. Fue transformado. El Espíritu de Dios trajo una vida nueva, transformación. Fue convertido Nicodemo completamente. Tuvo pena de encontrarse con Jesús de día para no ser visto. Pero noten lo que hace el Espíritu de Dios y la transformación. ¿Quién creen ustedes que ayudó a embajar a Cristo del Calvario y caminó con el cuerpo muerto a través de las calles de Jerusalén? Fue Nicodemo, un hombre ahora convertido sin temor o miedo quien lo viera o quien pensara lo que quería. Estaba completamente convertido ahora al Evangelio de Cristo. Si usted, hermanos queridos, acepta este mensaje que el Señor nos da hoy en su corazón, yo quiero que oren esta oración conmigo. Oremos. Padre, reconocemos que por nuestra suficiencia propia y nuestros méritos estamos nosotros completamente perdidos. No podemos alcanzar la salvación que Dios nos ofrece. Es solamente a través de Jesucristo que podemos hallar el camino que conduce a la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Querido Padre, en esta hora que tu Santo Espíritu pueda traer conversión a nuestro corazón, que Él pueda ayudarnos a entender que necesitamos la gracia de Cristo. Necesitamos, querido Padre, aceptar por fe a Cristo en nuestro corazón, su gracia, y el resultado será que seríamos aceptados en el amado, preparados para la pronta venida de Jesús. Te ruego que bendigas a mis hermanos, a cada oyente en esta hora. Permita, querido Padre, que tu Santo Espíritu que convence de pecado, de juicio y de justicia, traiga verdaderos frutos de arrepentimiento en nuestro corazón y podemos nacer de agua y del Espíritu Santo. Y que Él nos motive a pedir, Señor, ese nacimiento en nuestro ser. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.